quiero tratar un tema muy, muy especial. Quisiera que todos iniciáramos yendo a Éxodo capítulo 20. Éxodo, capítulo número 20, que todos conocemos como, que hay en Éxodo 20, ustedes lo saben de memoria, los 10 mandamientos. Pero solamente nos vamos a enfocar en tres versículos y específicamente más que en eso, en uno solo. Vamos a estar trabajando profundamente en Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 5. Queremos meternos profundamente en lo que tiene que ver con algo que la Biblia llama idolatría, que es el deseo que tenemos y muchas veces en el corazón y nos damos cuenta que estamos convirtiendo muchas cosas de nuestras vidas en ídolos. Y la idea en esta mañana es que entendamos claramente el tema y que empecemos a mirar lo que el Señor nos dice al respecto desde una posición totalmente bíblica, confiando plenamente en que lo que el Señor nos va a enseñar es el deseo de su corazón para todos y cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta noche para este tema. Padre precioso, te damos gracias por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos, Señor, que tú seas limpiando nuestra mente, nuestro corazón, perdonándonos en pensamientos, en palabras, en acciones por todo aquello que no te ha glorificado o exaltado. Rogamos que tú obres a través de tu palabra en nosotros, Señor, y en todos los que están escuchándola, Señor. Rogamos que podamos expresarla con claridad y también, Señor, que podamos tener la disposición de practicarla al escucharla atentamente y como dice la palabra, no solo oírla, sino ponerla en práctica. Por eso dejamos en tus manos este pasaje, pedimos muchísima sabiduría para hablarlo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Normalmente cuando las personas o cuando la gente habla de idolatría, uno piensa en una imagen tallada. Entonces uno dice, uff, la idolatría, eso es hacer muñequitos, ídolos y toda esa clase de cosas, pero la verdad es que la Biblia va mucho más allá de eso. Lo que la palabra de Dios señala como idolatría, la verdad es que va montones de veces mucho más lejos. Los mandamientos que están en Éxodo 20 trascienden todas, sobre todo la idolatría, es uno de los pecados tratados. Y en el corazón del Sinaí, cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Israel, estableció los fundamentos sobre los cuales se edificaría la relación entre Dios y él. La idolatría, por eso, tratarla es algo tan importante porque es una de las cosas muy fuertes que afecta la relación entre Dios y su pueblo. En los mandamientos no solamente hay reglas morales, sino realmente se explica quién es Dios y cómo debe ser adorado. Y obviamente la declaración que el Señor hace es una declaración de exclusividad y singularidad, inicialmente al pueblo de Israel. Recordemos que Israel acababa de salir de Egipto, una cultura politeísta donde los dioses se representaban mediante imágenes y tenían cada uno un cierto poder limitado. Y ahora en el desierto Dios le revela una verdad que transforma la historia de la humanidad. Él es el único Dios verdadero, invisible, omnipotente y celoso de su gloria. Entonces los mandamientos no son simples prohibiciones negativas como algunos los dicen o sienten. No tiene que ver con eso. Nada. Los mandamientos son declaraciones positivas, son firmes, fuertes sobre la naturaleza de Dios y su relación y la clase de relación que quiere que tengamos. Entonces la idolatría, señores, no es un problema ritual, es una traición fundamental a la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Por eso cuando llegamos al versículo 3 de Éxodo 20, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí comenzamos
Comienza el estudio diciéndonos la exclusividad de Dios, la que Dios quiere que tengamos. Dios pronuncia esas palabras desde el monte que humaba. En ese momento, el momento histórico, el monte Sinaí está humeando. Uy. Y lo que el Señor dice revela que en ese tiempo había muchos dioses. Israel ya estaba rodeado de un montón de personas que creían en muchos dioses. Y esos otros no quiere decir que realmente existieran, sino que la gente creía que existían. No que fueran, sino que la gente creía. Esos dioses son totalmente ajenos a la existencia de Dios. Es alterar realmente lo que Dios es. Y por eso Dios empieza desde el principio diciendo, yo soy exclusivo. No debe haber dioses delante de mí. La palabra delante de mí dice sobre mi rostro, en mi presencia. Eso no es que Dios sea el primero entre muchos dioses porque no hay más, sino que debe haber una imposibilidad absoluta de que cualquier otra deidad coexista con Dios. Dios dice, no hay más, soy el único. Delante de mí no hay más, porque es que no hay más, no existe. No hay un solo lugar donde Dios no esté presente. Y si mire, si Dios es, pensémoslo de esta manera, si Dios está en todas partes, ¿en qué otro lugar que hay otro Dios y Dios ocupa todo? Pues en ninguna, pues porque no cabe, no hay más, no hay más espacio. Ese es el punto. Cualquier ídolo establecido, sea externo o interno, es un desafío directo en el rostro de Dios mismo. Ahí, de frente, literalmente, es un desafío establecido por Dios mismo. Por eso este mandamiento establece, en ese tiempo establecía la base teológica para la fe de los israelitas. Era la realidad de que solo existe un Dios verdadero, lo cual aplica directamente para nosotros. Por eso cuando en Deuteronomio el Señor habla, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Uy. En pocas palabras, este mandamiento no solamente prohíbe el politeísmo, muchos dioses, sino que establece el moniteísmo como fundamento de la revelación divina. Y eso es algo, uy, el Dios que liberta, porque los acababa de liberar, el Señor dice es el único que merece adoración. Pero cuando pasamos y decimos, cuando les dije que no había que mirar esto solamente como imágenes o cosas, tenemos que empezar a mirar en la idolatría mental, otras idolatrías que hoy pueden existir, idolatría mental, idolatría espiritual. Uy, la prohibición que está diciendo el Señor va más allá de prohibir dioses físicos. Abarca todo ídolo que tome el lugar en nuestra mente, cualquier cosa que ocupe nuestros afectos, en un lugar que solo Dios debe tener, porque se convierte en un Dios ajeno en nuestra cabeza. Uy, y eso pasa mucho. Aquí, ¿qué ocurre cuando eso pasa? Pues que sustituimos a Dios por la criatura que hemos creado y que convertimos en objeto de confianza y adoración. Uy, hay un versículo muy bonito y muy interesante que está en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Vamos allá. Ezequiel 14, 3. Voy a colocar acá y lo ilumina esta verdad de una manera muy profunda. Este Ezequiel 14:3 nos ilumina la verdad. Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Uy, interesante. Ella está hablando de una idolatría que no solamente es física. ¿Qué significa poner ídolos en el corazón? ¿Sabe cuándo la idolatría comienza en el corazón, adentro, antes de manifestarse externamente? Ush. En esa escena, los ancianos de Israel vinieron a consultar a Ezequiel, mantenían una
se veían muy piadosos, pero internamente ya tenían otras cosas, pensaban tenían otras cosas que eran sus afectos más grandes. Uy, y habían colocado en el trono antes que a Dios otras cosas. Y por eso Ezequiel lo dice en esa manera. Estos hombres han puesto ídolos en su corazón. Oh, por eso Jesús dijo en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Uy, Jesús no está hablando solamente del dinero, sino de cualquier sistema de valores que compita con Dios por la supremacía en el corazón. Hay cosas en su vida, en nuestra vida, que compitan por ser primero que Dios en nuestro corazón. Mm, y tremendo eso, ¿no? Por eso, lo que decimos acá, ese es cualquier tipo de Dios. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender que la idolatría esclaviza al adorador, lo encierra, lo mete en una prisión, aunque él no se da cuenta. Por eso recordemos, no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos, se traduce en a dos señores. Y no olvidemos esa frase que me parece espectacular. No podemos servir a ningún sistema de valores que compita con Dios, a ninguno, económico, social, emocional, en lo que sea en el corazón. No puede, no debe tomar ese lugar bajo ningún motivo. La Biblia es tan clara en eso que tiene una frase en Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 14. Una frase que vemos ahí al final de Primera de Corintios 10 14. Es para que vayamos allá por un momentico. Primera de Corintios 10 14. A ver, la coloco acá, señores. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Eso es de la Reina Valera. Y dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¡Wow! Si algo tenían los corintios es que eran muy carnales. La carnalidad es una demostración de que hay idolatría en el corazón. La carnalidad es una demostración muy grande de que hay idolatría en el corazón. No debería ser así, pero desgraciadamente pasa. Y esa es una de las formas de comprobar la idolatría. Una persona muy carnal tiene otro montón de ídolos que ocupan ese lugar y le impiden crecer a la medida y la estatura que el Señor manda. Que ese es el texto que estamos viendo acá en Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 14. Huid. Y eso es lo que dice el Señor. La idolatría, entonces, para que quede claro, cuando llegó la era cristiana no había desaparecido. Uno pensaría, cuando una persona llega a Cristo, pues suelta todo. Además, las personas cuando llegan a Cristo, ¿qué dicen? Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, no hay nadie más que tú eres lo más grande, lo más poderoso. Y uno pensaría, ya, soltaron eso, pero no. La iglesia de Corinto es ese ejemplo. Llegaron al Señor, porque no dice que pero llegaron al Señor, pero como había todavía ídolos en su corazón, esa idolatría no permitió que ellos crecieran. Y si fue peligrosa para los creyentes corintios, a pesar de que ya son tratados como creyentes, imagínense cuán peligrosa es para nosotros que esas cosas sigan siendo, que haya todavía cosas que son idolatría en nuestro corazón. La Biblia tiene amplias palabras contra la idolatría en todas sus formas. Habla de lo absurdo de los ídolos, por ejemplo, en el Salmo 115. Recuerden que los versículos, Salmo 15, versículos 4 al 8, dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, una insensatez. Y habla, obviamente, está hablando de los que son físicos. Y habla de una manera irónica de lo absurdo de adorar objetos inanimados, cuando Dios es un Dios viviente que habla, que ve, que oye, que actúa contra una muñeco, una imagen de talla que ni ve, ni oye, ni actúa.
Ese es el punto. Y por eso el Señor compara a las personas con ellos. Dice que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y ahí es donde viene lo grave del asunto, las consecuencias espirituales de la idolatría. Y eso sí que es grave. Las consecuencias espirituales de la idolatría, volverse como sus ídolos. Y no es el nombre de una canción, pero los ídolos son ciegos, sordos y mudos. ¿Ok? Para que quede claro. Van por la misma línea. Así es como funciona la idolatría. Las personas que siguen y en ídolos se convierten a ellos, se vuelven como ellos. No escuchan nada, no entienden nada, no ven nada. Obviamente se cegan ante lo que es Dios. Y entonces viene, eso nos recuerda ese versículo de Romanos capítulo 1, los versículos 21 al 25, donde dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Que la gente cambió la gloria de Dios por estar mirando esas cosas inanimadas y darles un valor y ponerlas en un lugar que no corresponde. Para nada, absolutamente para nada. Por eso el Señor tomó tanto tiempo y fue tan puntual, tan absolutamente puntual cuando habló de la idolatría, por ejemplo, en Isaías 44, capítulos, versículo 9 al 20. Es una sátira total sobre la idolatría, porque narra cómo es que se hace un ídolo en Isaías 44, 9 al 20. Ahí dice que una persona va y corta un árbol y empieza desde eso, que el árbol sirve para hacer fuego, para hornear pan, pero de ahí hace un Dios. Qué contradicción, ¿no? Cojo un árbol, lo talo y con ese árbol, con la leña hago pan, pero de ahí saco un Dios. Eso es irónico. Y esa es la naturaleza engañosa del corazón humano. La idolatría es una forma de engaño fuerte en el corazón de los seres humanos. ¿Y sabe por qué se da? Porque el hombre tiene la tendencia de adorar lo que puede controlar antes que someterse al Dios verdadero. Duro eso, pero es una tendencia que todavía tienen muchos y que las personas que no tienen al Señor lo tengan, me parece absolutamente normal. Pero personas que dicen que ya tienen a Cristo y que sigan con eso, complicadísimo. No debería ser, la verdad. Pero pasa. Con tristeza debemos decir qué pasa, qué ocurre, y eso es muy fuerte. Por eso el Señor la prohíbe radicalmente en el versículo 4 de Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ah, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Wow. Habla de la espiritualidad divina y la prohibición de representaciones. Dios prohíbe representarlo en alguna manera. Dios no dice, yo no quiero que me represente como una imagen tallada, esculpida, pero no se refiere a eso. No quiero que me represente visualmente o conceptualmente. Es, es única, es una prohibición que nunca había aparecido en el mundo antiguo. La mayoría de las religiones tienen deidades que pueden ser reconocidas, talladas, fundidas, a que les puedo dar unas características en su cara. Y ojo, recuerden, Dios no prohíbe el arte, pero Dios prohíbe cualquier intento de representar lo divino a través de medios materiales, porque eso no tiene ningún sentido, pues es un Dios, Dios es espíritu infinito, y cualquier representación material, por bonita que sea, es una blasfemia contra su gloria, porque nunca se alcanzará y es imposible describirlo. Dios es tantas cosas, no se puede describir y de ahí lo necio de hacer estas cosas. Y por eso, cuidado con pretender representar o facilitar lo divino a través de imágenes que el Señor mismo dice, quiero que haga eso. No, la verdad, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? De mí, y el Señor lo aclara, y para que los que tienen dudas, pero nada, nadita, nada, y Él dice, no quiero que me represente ni me compare con nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Él dice, en pocas palabras está diciendo, no quiero que me compare o usted me argumente como que yo soy algo de lo que yo mismo creé. En ese momento, todas esas frases, lo que el Señor está diciendo, arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, es lo que se conocía de ese momento del universo. Era el universo conocido de ese momento, toda la creación visible. Y el Señor está diciendo, no me haga como un cuerpo celeste que está en el cielo, ni como un animal terrestre, una planta, y no me haga como algo que es una criatura marina. Nada de eso soy yo, nada. Y eso es lo que Él prohíbe. Y Él lo pide literalmente de esa manera. Nada debe comparar a Dios. Uf. La Biblia dice en Deuteronomio 4:15 al 19 que cuando Moisés estuvo con Dios, dice, no vio figura alguna. No vio ninguna figura, dice en el texto de allá. Ninguna. Para que la gente no pueda decir es que Dios tiene estos ojitos o estas manitos. Y usted se estará preguntando, pero si en la Biblia yo he visto que la mano de Dios, el dedo de Dios. Entonces, ¿cómo es que pasa eso? Bueno, el Señor en su palabra, para que nosotros entendamos la Biblia, ha hecho una cosa que cuando los escribió se llaman antropoformismo, significa formas, darle una forma a Dios que nosotros entendamos. En ese caso, una forma humana. Dios tiene manos significa el accionar de Dios. Dios tiene ojos significa Dios nos está viendo, pero no es que Dios tenga una mano de 5 dedos ni un ojo o 2 ojos. Solo es la forma de hacernos ver algo que Él hace. Dios trasciende todo, señores. Las religiones paganas creían que sus dioses podían ser representados por cosas materiales, pero el Dios de nosotros es puro, infinito, invisible, y por eso no se puede ver de esa manera. Dios es inmaterial, no tiene cuerpo, no tiene partes corporales, ni pasiones corporales. Y por eso cualquier representación visual es inadecuada, inadecuada. Y por eso no puede representarse en esa manera. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que eso es Juan 4:24, que para eso es súper aclarante, ¿no? Dice, yo quiero que me adoren, pero Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Uy. Y por eso Dios dio una frase en Isaías, una pregunta retórica para todos nosotros, en Isaías 40, entre el versículo 18 y 25. Vamos a encontrar una frase que dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Diciendo el Señor, o sea, ¿en serio usted se va a atrever a tanto? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice el texto. Y el Señor dice, ¿va a ser usted semejanza de mí en alguna manera? Uy, grave cosa. Es siquiera intentarlo. Es lo que está diciendo el Señor. Ni siquiera lo intente. Ni siquiera lo intente, dice el Señor. Y después en el versículo 5 viene la parte más compleja. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Son los celos divinos y las consecuencias para las siguientes generaciones. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese es el punto. Interesante eso, ¿no? ¿Qué significa no te inclinarás ante ellas o a ellas? De Éxodo capítulo 20, versículo 5. El Señor, en la mayoría de las deidades que existían en esa época, las personas les rendían culto y adoración, igual que hoy. Y ya existían ritos de cómo arrodillarse, de cómo postrarse, de qué cosas llevarle. Cosas que hasta el sol de hoy todavía nosotros vemos que le siguen llevando ofrendas a los ídolos. Uy, y la gente se le arrodilla.
Todavía hay gente que al pasar por cierto lugar o por cierto ídolo, se arrodilla inmediatamente ante el ídolo. Y el Señor dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En pocas palabras, no tengas el acto físico de postrarte, ni mucho menos de adorarle, de honrarla, dándole un sacrificio o dándole un rito o rindiéndole alguna clase de adoración. No hagas eso, no las pongas en ese lugar. Entonces, Dios no solo prohíbe que fabriquemos ídolos, sino también toda veneración a ellos. Porque lo que pasa es que el ser humano, todo eso, tristemente, la tendencia natural del ser humano es atribuirle a esa divinidad que venera, que empieza a convertirse en un ídolo que reemplaza a Dios. Y hoy lo vemos, usted ve que en el mundo normal dice, no, cada quien dice, yo tengo mis santos, yo tengo mis... Y los santos seguro fueron buenas personas que hicieron algunas cosas y que tuvieron un buen corazón, pero no se les puede idolatrar. No podemos llegar a eso. Y el Señor, este mandamiento es absolutamente claro en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20. Pero la otra parte que aparece en el texto son los celos de Dios. Dios es celoso. Y lo dice el texto, ¿no? El mismo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ush. Dice, pero los celos acaso no son pecado. Claro, cierto, es lo primero que uno se preguntaría. ¿Acaso los celos no son una cosa así toda pecaminosa, toda... ush? Y obviamente los del ser humano sí, los de Dios no. Y déjeme explicar. La palabra celo es una palabra que solo es buena cuando se aplica en el sentido de Dios y la va a encontrar en la Biblia. Dice el celo de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, entró al templo, dice que el celo de Dios lo consumió viendo que la gente había hecho un negocio, montó un centro comercial ahí dentro del templo, vendían cosas. Dice que el Señor se enojó mucho y en el celo, en el celo de Dios. O sea, el celo solo es bueno cuando viene de Dios. ¿Por qué? Significa para al lado de Dios el cuidado de Dios en sus cosas. El único que puede decir, esto es mío y ustedes lo están dañando y ponerse en una actitud de defenderlo es Dios. Y ese celo se llama celo divino y es el único celo que la Biblia dice es bueno. El otro celo se llama el celo humano y ese tiene una connotación totalmente negativa. Es ese celo donde usted se cree dueño de las cosas. Pero como dijo el famoso filósofo, no recuerdo el nombre, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. O sea, grave, nosotros no somos dueños de nada. Pero cuando usted se cree dueño de algo y usted va y me dice, es que yo soy el dueño de, y voy a cuidar, y usted hace el papel de Dios. Y obviamente lo hace mal con ira, enojo, malicia, maledicencia, con toda esa vaina. Esos son Mm, esos celos provienen, dice la Biblia, del mismísimo infierno. Nada que ver, son otra cosa totalmente diferente. Entonces hay que distinguir entre el celo divino y el celo de Dios. En este caso, aquí está el celo divino, es el de Dios. Y por eso Dios, el Señor dice, yo soy Jehová fuerte, celoso. Ush. Significa, es una emoción, ush, o es un apasionamiento de Dios por la pureza de sus cosas, que cuando ve que están siendo contaminadas, hace que Él tenga una respuesta fuerte a lo que se está haciendo con las cosas limpias que Él. Uy. En cambio, los humanos son manchados por la envidia, la inseguridad. Ese es el punto. Y por eso son tan diferentes y no son válidos. Los celos divinos, hay una definición muy bonita, son su determinación de mantener santo su honor y de reclamar sus derechos como único Dios verdadero. Y es verdad, es la determinación, yo quiero mantener esto en santidad, esto tiene que mantenerse limpio. Por eso los celos de Dios, señores, no son pecaminosos.
no tienen ninguna deficiencia moral, son una perfección divina. Y por eso cuando los leen la Biblia no se asusten, son absolutamente válidos. Entonces los celos de Dios reflejan esa unidad perfecta y obviamente recuerden, la Trinidad participa en ellos. Por eso Dios no tolera la adoración dirigida hacia otros objetos, personas o lo que sea. Pero este texto tiene una de las cosas más interesantes y que ha llevado a muchos al error. En el mismo versículo, yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ush, este texto es un clásico. Bueno, un clásico para literalmente caer en error. Muchas personas aquí hablan de una maldición generacional. Yo la llamo la maldición del pollo porque la verdad no tiene nada que ver con eso, pero y la gente piensa que tiene que ver con que supuestamente se le transmite el pecado que yo tengo, se le transmite a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente generación. Uy, pero eso es lo que dice la palabra en el Éxodo 20. Vamos allá un momento para dejar claro el texto. La gente lo interpreta como un castigo, pero cuando miramos detenidamente el texto, cuando miramos detenidamente el texto, dice, debajo en la tierra, porque yo soy que visito. La palabra es que visito, la palabra que utilizamos acá. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uy, ahí no dice que maldigo, que acabo, que aniquilo, que no dice nada de esas cosas. Solo dice que visito. Ahora entendamos qué significa. Yo les dije, hay consecuencias de la idolatría. Y esto es muy importante. Lo que estamos viendo en ese texto es el tema de la idolatría. Y seguimos en el tema de la idolatría. Y este es un pedazo que habla de las consecuencias que tiene la idolatría. La idolatría de un pueblo, de unos padres, en este caso era Israel, en este caso la nación, visitaría, ojo, significa Dios va a visitar, es que Dios va a cada generación. Y mira, visita la maldad de los padres y puede ver que una consecuencia que podría darse naturalmente de la idolatría de un pueblo o de una nación, en este caso una familia, es que esa se puede transmitir de generación y a generación. Ojo, la idolatría. Pero no dice ahí que automáticamente porque yo la tengo como papá, mi hijo la va a heredar. No está diciendo eso. ¿Y cómo sabemos que no dice eso? Por lo que completa el texto, por cómo está escrito. ¿Qué dice enseguida el texto? Y hago misericordia. Y sigue el mismo texto y está hablando del versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, como dice ahí. Hago misericordia a millares, a los que guardan. Pero lo colocamos acá, señores. Pero lo ponemos aquí. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Están pegados las dos cosas. Entonces lo que Dios está diciendo realmente en este texto es, yo detesto, el Señor dice, no quiero que tengan a ningún Dios delante de mí. Porque resulta que eso trae, tener dioses ajenos, trae unas consecuencias a las generaciones subsiguientes. ¿Ok? Ese es lo que puede pasar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios está diciendo en este texto, yo puedo ver esas consecuencias en la siguiente generación, en la siguiente generación. El Señor dice, yo las puedo ver. ¡Wow! Pero que quede claro, Dios no castiga a los hijos inocentes por los pecados de sus padres. Eso es diferente. Aquí no está diciendo que se transmite el pecado.
porque la Biblia también lo dice en Ezequiel 18:20. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es como lo dice. Y está diciendo en Ezequiel 18:20 algo supremamente claro. El pecado no se transmite, señores. No se transmite. Yo no puedo transmitirle el pecado a mi hijo. Yo no puedo llevar mi hijo no tiene que llevar mi pecado. Y este texto no se refiere a eso, porque Dios no castiga a hijos inocentes. Pero este texto sí dice que ese mal ejemplo de que yo me le arrodille o siga externa o internamente un ídolo en mi corazón, se puede presentar en la siguiente y en la siguiente generación. Y Dios va a estar atento a mirar si está o no presente. Si ese mal ejemplo continúa. Uy, y ahí es donde viene la parte compleja. Eso quiere decir, para decirlo en otros términos, que los malos ejemplos, los ejemplos pecaminosos, pueden pasar a otra generación. Sí, pero no porque yo les transmita directo, sino porque desgraciadamente la siguiente generación toma eso como algo que también es propio y le gusta. Así es como funciona. Y eso es algo que es fuerte. Entonces, eso es para dejar claro que la Biblia no está diciendo que transmitimos pecado, pero que por desgracia hay consecuencias de si alguien practica la idolatría, la consecuencia es que la siguiente generación ha sido expuesta a eso. Y obviamente cada quien decide si la sigue o no, pero no debería pasar. Pero la otra cosa que es más importante es ese final que acabamos de mirar nosotros ahí. Y el Señor dice, sí, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardas mis mandamientos. Wow. Entonces déjeme decirle cómo va eso en la práctica. ¿Cómo sería literalmente, o cómo deberíamos ver nosotros literalmente que el Señor hace misericordia a millares a los que guardan sus mandamientos? Entonces, debe quedar claro, no existe ninguna maldición, no pasamos el pecado a los hijos, ni los hijos a nosotros, ni nosotros a ellos. Pero el mal ejemplo que mostramos o que muestra el idólatra, wow, hace un ambiente, expongo, muestro algo feo a la siguiente generación que puede, por el mismo corazón que tiene, tomarlo como algo propio. Sin embargo, la misericordia de Dios supera ampliamente ese atributo que es predominante. La gracia de Dios supera al juicio. Dios se deleita más en mostrar misericordia que en hacer juicio. Y eso es lo que está diciendo en el mandamiento. Dice que hago misericordia a ¿cuántos? A millares. Y solo para entender el texto tal cual está escrito, ahí dice que va a ser cuatro generaciones, tercera y cuarta generación, Dios va a estar mirando ahí y básicamente hay que verlo como que Dios mira si esta generación se contaminó igual que la anterior y mira y el Señor está mirando, pero dice el Señor enseguida, hago misericordia a millares, que son miles. Sí, ya lo puede tomar usted como generaciones. Uy, la misericordia de Dios no solo supera su ira en duración, sino en intensidad, en alcance, en propósito. Ush. Por eso, aunque Dios es fuego consumidor, aunque es Dios celoso, wow, aunque así lo describe la Biblia, incluso en el mismo libro de Nahum, Jehová es Dios fuerte, celoso, vengador. Hay algo que supera eso y es que es su misericordia. Y lo que está diciendo el Señor es que si el Señor visita a la siguiente generación y ve que cambia, que no sigue los caminos, tendrá misericordia de él. Pero lo que debe quedar claro es, Señor, es toda idolatría trae consecuencias. Y la que estamos viendo acá, tiene que ver con ese mal ejemplo a las siguientes generaciones. Ese es el punto. Por eso la Biblia está llena de esas advertencias. Habla de las cisternas rotas. ¿Sabe qué otro término para la idolatría? Se llaman las cisternas rotas. Son ídolos que prometen satisfacer la sed espiritual del alma, pero fallan.
No pueden, no tienen con qué. Literalmente no tienen con qué. Pero así se llaman en la Biblia. Usted eh, las puede encontrar en el libro, por un lado en Jeremías 2:11 al 13. Es uno de los textos que puede utilizar para mirar eso también. Y es tremendo. La idolatría en la Biblia es tratada como adulterio, porque es tener a otro en el lugar de Dios. Es una traición a Dios. Y estos textos hablan específicamente de eso. Cuando Pablo estaba en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, estaba en Atenas. ¿Qué fue lo que a Pablo le molestó tanto? Dice, la idolatría impresionante que había por todos lados. Se dio cuenta que la gente era muy religiosa, pero la religión no estaba, la religiosidad de ellos estaba mal dirigida. Para decirlo de otra manera, una frase que me parece fantástica: la idolatría es espiritualidad sin revelación verdadera. Eso es idolatría. La idolatría es una forma en que la gente cree que está siendo espiritual, cree. Las personas piensan, no, yo soy súper espiritual. Pero la Biblia dice, no, no es así. Es espiritualidad sin revelación verdadera. ¿Qué hizo Pablo cuando estuvo allá en Atenas? Él no atacó el deseo de adorar, dijo, y ustedes no adoren, no adoren, no. Dijo, adoren lo correcto, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y recuerden que el sermón de Pedro, de Pablo, terminó diciendo que Dios había establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Terminó con un llamado al Señor a creer en el Señor. Por eso, señores, en esta noche debo terminar diciendo una advertencia que la misma Biblia señala en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5:21. ¿Sabe qué dice? Hijitos míos, guardaos de los siglos. Si nosotros hemos conocido al Dios verdadero, a Jesucristo, debemos mantenerlos lejos de todo lo que pretenda tomar el lugar del Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Y debe ser así. Debemos tener una tremenda atención para no caer específicamente en ninguna de esas cosas que Dios quiere que no caigamos. Eso es lo que el texto está llamando, ese es el llamado que le hace el Señor de una manera muy fuerte. Y no está hablando Juan aquí de ídolos físicos, que ya es el Nuevo Testamento, sino de las falsas enseñanzas sobre Cristo que podemos tener en el corazón y que se pueden infiltrar de creer. Señores, la advertencia del Señor es conozcámoslo de verdad. El conocimiento verdadero de Dios rechaza a todo. Va a rechazar cualquier vaina que trate de pasarse como Dios. Pero para eso hay que meterse con el conocimiento verdadero de Dios. Ese es el punto. Señores, cualquier cosa que amemos más que a Dios se convierte inmediatamente en un ídolo. Es adulterio espiritual porque traiciona nuestra relación con Él. Por eso hoy debemos hacernos la pregunta, ¿hay cosas que están ocupando el lugar que solo Dios debe ocupar? El llamado de hoy en este mensaje es, señores, solo podemos, y debe ser así, Dios exige un monoteísmo exclusivo. Dios es único, no podemos ir más allá. La única forma en que nosotros pudimos ser salvos es gracias a que hay un único Dios verdadero que creó un plan hermoso, maravilloso para salvarnos a través de Él mismo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso este texto nos ha aclarado, Dios es espíritu, es inmaterial, completa, total, absolutamente. Y quiere santidad y quiere tanta santidad que es celoso y es el único que lo puede ser, porque quiere mantener su honor.
siempre en todas las cosas y sus derechos únicos a ser adorado. También el Señor nos muestra que si hay idolatría, hay consecuencias, que tristemente son ese mal ejemplo a las siguientes generaciones. Es ese no mostrar el camino que tendríamos que estar mostrando para que las personas sigan al Señor. Es un error grave, delicado, que trae consecuencias en las cuales Dios está atento qué va a pasar. Para Dios es tan importante que dice que estará visitando, mirando en cada generación que está ocurriendo. Pero también termina el texto, como lo vimos, con una declaración de la supremacía, grandeza de la misericordia de Dios por encima del juicio. Al decir que su misericordia supera cualquier otra cosa y que también cada generación que sea examinada, mirada, y si el Señor ha visto un cambio, la perdonará. Y recuerden que todo eso solamente se puede dar cuando la obra de Cristo se cumple. Ese es el ejemplo perfecto de cómo Dios hace que esas dos cosas se unan. La cruz, por ejemplo, es el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Ahí están las dos. Y es algo muy, 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 muy bonito. Por eso las preguntas para nosotros son puntuales. En este mundo que nos ofrece tantos ídolos, esa idolatría moderna que ya no implica, ya todavía en en algunos lugares es madera y piedra, pero más, o ya no es así en muchos en otros, y obviamente para muchos ya no es así. Recuerden, cualquier cosa que quite, usurpe el lugar de Dios, pues, se convierte en idolatría. No adoramos nada, señores, no debemos hacerlo. Recuerden que el corazón humano es una fábrica de ídolos, los podemos armar hasta con la Biblia. ¿Sí saben que uno puede armar un ídolo de la Biblia? Esta es la única Biblia, ¿verdad? La única, o sea, si usted lee otra Biblia que no sea esta, usted, grave, no, 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 no. Wow, podemos hacer un ídolo de un sistema. Este es el único sistema verdadero, esta es la única forma de hacer las cosas, es que es la única forma de enseñar, la única forma de predicar. Y cuando usted hace esa cosa y usted convierte en un ídolo algo que es de Dios, también es idolatría. Por eso cuidado con que para usted la reputación, los logros profesionales o los ministerios cristianos sean, es que no, eso es lo más, y que usted esté por encima de Dios y se vuelva usted legalista con esas cosas. Esa es una lucha que los creyentes vamos a tener. Por eso, señores, el peligro de la idolatría no disminuye porque somos creyentes, al contrario, ahí está, nos ataca y uno dice, con la madurez ya se quita. No, con la madurez lo que pasa es que se va a hacer más sutil, va a ser más difícil de detectar, pero también se va a levantar en nuestro corazón. Señores, esas cisternas rotas hay que identificarlas. ¿Qué cosas nosotros estamos ya tan enfocados que prometen satisfacción, pero dejan el alma más seca que antes? Están tomando en nuestro corazón. El dinero, un trabajo y al final vacío del alma. Por eso quiero preguntarles, ¿qué pensamientos ocupan nuestra mente en los momentos libres? Porque eso revela mucho de nuestras prioridades. ¿Hacia dónde están mis afectos más profundos cuando no estoy enfocado en Dios? ¿Hay algo así? Tal vez la más complicada es, ¿usted cree que hay algo en su vida que si no lo tiene no puede ser feliz? Si yo le pregunto, ¿hay algo que usted necesita para ser feliz, diferente a Dios? Y usted me dice, listo, ya tiene su ídolo ahí. ¿Y qué hace Dios cuando eso pase? La Biblia dice, hay consecuencias de la idolatría.
Dios sabe quitar los ídolos del corazón. Dios sabe atacar esas cosas. Y le hace un llamado claro, no lo hagas. Deja de estar sirviendo otras cosas en lugar de servirme a mí. Wow. Entonces este texto enfatiza, señores, más la misericordia de Dios que cualquier otras cosas. La misericordia de nuestro Dios y nuestro Salvador. Y la pregunta es si estamos, aquí el Señor decía que el ejemplo que demos afecta a las siguientes generaciones y toca preguntarnos, ¿estamos preparando a nuestros hijos para reconocer y resistir esas formas de idolatría que hoy están ahí presentes? ¿Estamos mostrando en verdad un buen legado en ese sentido de agua viva, que es el Señor? ¿O estamos llevándolos a que tengan también cisternas rotas? Mm. Señores, no creemos ídolos. Y tal vez como dijo Martin Lloyd Jones un día, cuidado con hacer ídolos de nuestros métodos, de nuestras tradiciones o de nuestros líderes. Cuidado con elevar a las personas o a los cargos o a las posiciones o al servicio a Dios a pedestales que comprometen la gloria exclusiva de Cristo. Son formas, no tan claras, no tan fuertes como se ven, pero están y son formas sutiles y disfrazadas de idolatría. Esos son los ídolos en el corazón, de los cuales tenemos que guardarnos. Por eso tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. A que si a identificarlos, a que si se están levantando ídolos así, nosotros podamos reaccionar y no dejar que sigan creciendo. A que podamos realmente a dejar de aceptar tantas formas sutiles de idolatría. ¿Sabes? Como por ejemplo hoy el individualismo, yo puedo, el consumismo, o aceptar que la ciencia eso se llama cientificismo, que la ciencia puede responder todas las preguntas importantes que supuestamente Dios no. ¿Es Dios nuestro único Dios? Mm. Cuidado, la idolatría, señores, no es un problema del pasado, es una tendencia constante del corazón caído. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Dios es santo, misericordioso, pero también es celoso. Y tenemos que tener cuidado porque Dios nos lo va a hacer entender, porque nos ama. Termino preguntándole si Dios examinara nuestro corazón hoy, ¿qué encontraría compitiendo con Él por la supremacía de la vida? ¿Qué hallaría compitiendo con Él? Y esta pregunta es más difícil. ¿Usted está dispuesto a permitir que Dios remueva de su vida cualquier cosa que se haya convertido en ídolo, sin importar cuán precioso sea para usted o para mí? ¿Mm? Y si en este momento nos preguntara el Señor, ¿qué legado has dejado para tu familia en las próximas generaciones? Podríamos decir que lo hemos hecho bien. El llamado de este texto es que adoremos a Dios, pero lo hagamos de la manera correcta, como el único Dios verdadero, sin dividirnos en nuestro corazón, a que realmente Él sea nuestro único, como decimos tantas veces, y suficiente Salvador. En un mundo como este, que los dioses falsos prometen tantas cosas, el único que puede llenar nuestro corazón y darnos vida abundante es el Señor. Y así deberíamos verlo nosotros. Por eso, señores,
nos debemos ir pensando y reflexionando, Señor. Ayúdanos a quitar, a sacar cualquier cosa que haya tomado el lugar que te corresponde. Pues lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, por tu mano preciosa y maravillosa, por este grupo, Señor, de hermanos que se congregan para escucharte, Señor, para reconocer la grandeza tuya, Padre Santo. Gracias, Señor, porque si no fuera, Señor, por todas y cada una de las cosas que tú haces y sigues haciendo, por tu infinito amor y misericordia representada a través de la salvación que nos regalaste, no podríamos entender estas verdades, comprenderlas y sentirnos, Señor, redargüidos a aplicarlas. Por eso te pido que nos ayudes a seguir creciendo en conocerte, porque en la medida, Señor, que te conozcamos, que conozcamos a tu Hijo, vamos a poder, Señor, rechazar cualquier forma de idolatría que se levante en nuestro corazón. También ayúdanos, Señor, a toda a que esa idolatría sutil que tal vez muchas veces está o nos acompaña, a verla claramente, Señor, para poder trabajar contra ella, Señor, de tu mano preciosa, y dejar más bien, Señor, que Cristo obre y nos dé victoria sobre estas cosas. Ayúdanos a meditar, reflexionar en todo esto, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.